el título de mi ponencia es Análisis jurídico de la ley trans, porque ese es el nombre que ha tenido para el Ministerio de Igualdad su ley trans, que se denomina el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Pero ese nombre que identifica la ley es engañoso, porque en realidad la mal llamada ley trans no está dirigida a las personas transexuales ni tampoco está concebida para mejorar sus condiciones de vida. De hecho, más bien les puede perjudicar y mucho. En realidad, el proyecto de ley bajo estudio está dirigida a toda la sociedad y a todos nos va a perjudicar y afectar, y por ello conviene que sepamos en qué consiste la ley trans antes de que la aprueben y ya no podamos hablar de ella, porque ahí la crítica y la discrepancia se considerará delito de odio, ¿no? Bien, quiero que desde el principio dejemos claro que del análisis del articulado de la ley parece que más que de reconocimiento de derecho de lo que se quiere hacer con esta ley, que es una ley transversal y afecta a la Constitución y a muy buena parte del ordenamiento jurídico, lo que se quiere hacer es una transformación de la sociedad, o más bien trastornarla, porque esta ley rompe el Estado de Derecho, rompe las reglas en las cuales en las democracias modernas todas las personas, la ciudadanía y las autoridades nos debemos someter al imperio de la ley. Con la ley trans todo esto se rompe. ¿Y se rompe la democracia? Porque se rompe el equilibrio de poder que debe existir entre mayorías y minorías, ya que supuestamente la ley está dirigida a una población minoritaria, muy minoritaria, como son las personas trans, de acuerdo con lo que dice la ley. Bien, el análisis que haré a continuación es un análisis eminentemente jurídico, es decir, teniendo en cuenta las normas. Las cuestiones ideológicas o de otra naturaleza las dejamos aparte, ¿vale? Solamente vamos a analizar las normas, es decir, tomar las normas más significativas del proyecto de ley y ponerlas en relación con el resto del ordenamiento jurídico que se ve afectado por las mismas. Porque de esto va la ley trans, de romper el derecho. Rompe el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal, el derecho probatorio, el derecho procesal, el derecho deportivo, el derecho referente a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la misma democracia. Y esto tengámoslo muy presente. Si una ley rompe el equilibrio de poder que debe existir entre mayorías y minorías, y si una ley condiciona los derechos de quienes, en términos de representación política, supone más del 50% de la población del país, que somos las mujeres, el 52% en España, y esto en términos de representación política equivale a la mayoría absoluta, es un proyecto de ley que ya es antidemocrático y, por tanto, no debería poder aprobarse. Bien, empecemos cómo la ley trans viola la Constitución. ¿Por qué la ley trans rompe la seguridad jurídica que se exige que deben tener todas las leyes aprobadas por el Parlamento? Es el primer requisito que debe cumplir una ley para que pueda ser aprobada por el Parlamento, que tenga seguridad jurídica, que haya certeza, ¿vale? Bien, y esta primera razón la llamamos en el fraude del sujeto político. De acuerdo con lo establecido en la exposición de motivos, que es la que presenta la ley y la que le dice a la ciudadanía que esta ley, que va a ser obligatoria para todos, en qué consiste y a quiénes están dirigidas, dice, está dirigida a las personas transexuales. Pero más adelante le dice, las llamaremos trans. Y sabemos que este es un concepto abierto, indeterminado, impreciso. El proyecto de ley hace las definiciones al margen de la técnica jurídico-legislativa que debería seguir para poder aprobarse leyes en el Parlamento, que no estamos en otros sitios, en algún Parlamento, y se deben seguir el proceso normativo, ¿no? Y además debería seguir los conceptos comunes tenidos en cuenta por la comunidad científica para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y no lo hace. No lo hace porque el proyecto de ley se basa en el dogma queer. Y el dogma queer niega la realidad biológica del sexo y, por tanto, niega la realidad material de la orientación sexual. Bien, así que la definición que hace el proyecto de ley es que es trans toda persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Esto es un concepto queer, ¿no? No tiene en cuenta los términos del lenguaje común. Nosotros sí lo vamos a tener en cuenta. De acuerdo con esto, la traducción que se hace de lo que dice el proyecto de ley es que las personas trans son aquellas cuya identidad sexual, es decir, cuya percepción de su propio sexo no se corresponde con su sexo biológico. Pero este asunto lo abordarán los expertos en la sesión de la tarde. Vamos a quedarnos con las cuestiones jurídicas como os había prometido. Bien,
Entonces, esta definición paraguas, porque dice que es una definición que engloba muchísimas cosas de la terminología queer y que no se ha explicitado en el texto del proyecto de ley, sí lo había hecho en el informe que presentó el Consejo de Participación LGBTI, adscrito al Ministerio de Igualdad, cuando se hizo parte del procedimiento del trámite prelegislativo, ¿no? Y entonces, es muy importante lo que dice este informe, porque dice que cuando hablamos trans nos estamos refiriendo a las 345 acepciones que como mínimo existen de las identidades de género que existen. Es decir, hay al menos 345 clases de personas trans. Y este listado tan amplio de personas que no se identifican con su sexo biológico y se consideran a sí mismas trans es la gran incógnita que plantea la ley, porque nadie sabe cuáles son esas 345 identidades trans. Solamente conocemos los no binarios, de los que habla constantemente la ministra de Igualdad, que dice que son las personas no binarias. Pero esto es un asunto de capital importancia para todos, porque el proyecto de ley prevé medidas sancionadoras muy graves para quienes discriminen o para quienes odien a las personas de esas 345 identidades de género que son las personas trans. Y si nadie sabe a quién estás discriminando por ser trans, porque no conoces ni su identidad de género, que es algo íntimo y personal que solamente esa persona percibe y los demás no pueden apreciar necesariamente, y tampoco sabes cuáles son esas 345 clases de personas trans que existen, pues ya te has metido en un lío. Porque aunque no lo sepas, vas a tener que pagar la multa y afrontar las consecuencias severas que plantea la ley trans. Esto es inseguridad jurídica. Y una ley que se plantea de esta manera no puede ponerse en vigor. No es serio. Y sobre todo es peligrosísimo porque las sanciones te pueden llevar a la ruina. Bien. Ahora, para que pueda haber seguridad jurídica que exige la Constitución, se tiene que tener plena certeza cuál es el sujeto político al que se dirige la ley. Es decir, a quién está dirigida, cuáles son las personas destinatarias de la ley. Pero el proyecto de ley no lo hace. Y a partir de aquí ya empieza el primer escollo y el primer impedimento para que la ley pueda tener legitimidad democrática. Si leemos el artículo 35 del proyecto de ley, dice: tendrá legitimidad para invocar la rectificación registral del sexo, en el lenguaje común es para solicitar el cambio de sexo registral, que es lo único que se puede cambiar, porque el sexo es inmutable. Tiene legitimidad toda persona de nacionalidad española mayor de 14 años. Aquí ya no estamos hablando del derecho a cambiar de sexo en el registro civil a las personas trans, sino estamos hablando del derecho a cambiar de sexo en el registro civil para todas las personas mayores de 18 años. Quedémonos con esto, porque esta es la piedra angular del proyecto de ley. Es el reconocimiento de forma tácita del derecho a la libre autodeterminación del sexo. Es decir, que cada persona puede autodeterminar su sexo a voluntad, por solamente su sola expresión de voluntad, sin cumplir ningún requisito ni someterse a ningún control, sin ninguna restricción, cuando quiera y como quiera. 14 años, vas al registro civil y lo solicitas. Un trámite, 2 comparecencias, esperas 3 meses y listo. Para todos los efectos legales perteneces al sexo que dices que perteneces. Hombre, si te lo vas a cambiar se supone que es al sexo opuesto, ¿no? Y todos los trámites gratis, con todas las garantías y con todas las facilidades. Y a partir de ahí te conviertes en un ciudadano hiperprotegido, ¿vale? O en una ciudadana hiperprotegida. Bien, entonces, como vemos, el sujeto político del derecho a la autoidentificación registral es indefinido, indeterminado y cuasi universal, porque está dirigido a la práctica totalidad de la población española. Si se dirige a los mayores de 14 años, que son quienes pueden presentar la solicitud directamente, esto está dirigido al 86% de la población española. Esto significa que 41 millones de españoles mayores de 14 años pueden solicitar el cambio de sexo registral a discreción, porque no se les exige ningún requisito. No hay ninguna restricción, no hay ningún límite. Y así lo dice el proyecto de ley en el artículo 39.3. El ejercicio del derecho al cambio de sexo registral no será condicionado ni a la previa presentación de informes médicos o psicológicos, ni a la previa modificación de la apariencia. Es decir, tú con hombre vas y te presentas con traje, corbata y dices que eres una mujer, no se te exige que parezcas que fueras una mujer.
Tú, como hombre, puedes decir que eres una mujer porque interiormente te sientes una mujer. La ley no te exige cambiar la apariencia, ni tampoco la función corporal. No hace falta que te sometas ni a hormonas, ni cirugías, ni absolutamente nada. Te presentas, vas al registro civil y tampoco tienes que pasar por ninguna clase de procedimientos médicos. Es decir, cualquier persona se puede presentar al registro civil para que se le reconozcan todos los efectos legales sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Cumplido este trámite, inmediatamente te reconocen el cambio de sexo registral. Por ejemplo, un señor que se llame Manolo, que se presente al registro civil y así resume testosterona, exhiba su pene funcional, lleve barba, bigotes, vista traje, corbata, conserve el nombre de Manolo y dice que es una mujer, le tienen que reconocer el derecho al cambio de sexo registral. Y Manolo no va a incurrir en ningún fraude, porque se lo permiten, ya que no se exigen requisitos. Y Manolo no está haciendo trampa, porque la ley lo está avalando. La ley está diciendo que tiene derecho a decir que siendo Manolo, y pareciendo Manolo, y habiendo nacido Manolo, y seguirá siendo Manolo, ya es una mujer a todos los efectos legales. Esto es un fraude. Y un fraude de ley que permite y propicia la misma ley. Y un fraude a la buena fe de toda la ciudadanía. Bien, este reconocimiento rompe la realidad material. Nos están diciendo que nos creamos una mentira. ¿Por qué? Porque nos toca creer que cualquier persona que se autoidentifique como se quiera autoidentificar es lo que diga que es y nos lo tenemos que creer. Y es un atentado gravísimo de forma específica contra los derechos de las mujeres. Porque los derechos de las mujeres se basan en el sexo y las pocas garantías que tenemos reconocidas desde hace muy poco tiempo, fijaos, las mujeres y los hombres hemos caminado juntos a lo largo de la historia, pero hace menos de 100 años empezamos a tener derechos. En España hace menos de 40 años empezamos a tener derechos. Lo de la República y tal, eso no cuenta porque se acabó rapidísimo y fue algo más bien simbólico. Y luego la Constitución se aprobó en 1978, pero la Ley de Igualdad y la Ley de Violencia de Género son del 2004 y del 2007. Todo lo que hemos esperado, pues esas pocas garantías que nos han reconocido se ponen en cuestión con la Ley de Igualdad. Nuestros derechos se basan en el sexo y somos nosotras las que sufrimos la opresión y las diversas formas de discriminación que todavía no hemos podido superar. Y aún así, con esta ley, todo esto, la base jurídica en la que se soporta, se cae. Porque cualquier persona, si se puede autoidentificar como mujer y no se sabe quiénes somos las mujeres, pues no nos pueden garantizar los derechos que tendrían que protegernos, ¿no? Bien, si Manolo se autoidentifica como mujer, puede entrar a todos nuestros espacios, ejercer todos nuestros derechos. Por ejemplo, los espacios reservados por razones de seguridad. Puede entrar a los baños, vestidores, dormitorios de hospitales, refugios, módulos carcelarios, donde quiera, no se le puede impedir. Si va a un vestuario de mujeres y va desnudo, no le pueden decir que no, porque él dirá, yo soy una mujer, es mi pene femenino, tengo derecho a estar aquí. Y no se le puede plantear ninguna objeción porque a la luz de la ley se consideraría delito de odio. También podría practicar deportes femeninos, acceder a las profesiones donde existe segregación de sexo por razones fundadas, ya sea por razones de seguridad o por cuestiones físicas. Y todo esto lo podría hacer Manolo porque la ley se lo permite. Bien, el problema es que si las demás personas no saben leer la identidad de género femenino que Manolo siente en su interior, que ha sido la que ha determinado que solicite la inscripción como mujer en el registro civil, pues puede incurrir en delito de odio por no saber identificar que Manolo es una mujer sentida, aunque parezca un hombre, haya nacido hombre, se comporte como hombre y todo indique que es un hombre. Y la ley lo hace porque si se aprueba la ley, esto será obligatorio para todas las personas. Nos están obligando a vivir con miedo y nos están obligando a callarnos frente a todas las violaciones eventuales o potenciales o reales de la violación de nuestros derechos. Esto es un atentado gravísimo contra los derechos de las mujeres. Bien, siguiendo con la seguridad jurídica, que es el principal requisito que deben cumplir las leyes para que puedan entrar en vigor en España, de acuerdo con exigencias constitucionales, como consecuencia del reconocimiento de este derecho furtivo, porque la ley no dice que se reconozca el derecho a la autodeterminación de sexo, no lo dice de forma expresa, pero esto es lo que está reconociendo. Cuando se apruebe esto, va a dar lugar a que se rompa la certeza jurídica de la identidad jurídica
de los 47 millones de ciudadanas y ciudadanos españoles, porque si cualquier persona se puede cambiar de sexo, ya no se podrá saber quiénes son las mujeres ni quiénes son los hombres. Y además, dados los privilegios excepcionales que reconoce esa ley, que además están blindados con delito de odio, esto propicia el fraude. Y a todos nos surgirá la pregunta, ¿cómo se puede diferenciar a un nacido varón que se autoidentifique como trans por tener una identidad femenina de otro varón que se autoidentifique como trans, pero que lo haga por puro oportunismo, porque no tenga identidad femenina? No se puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque la ley no exige requisitos y se lo permite. Bien, esto supone que el reconocimiento, la autodeterminación de sexo que se está reconociendo de forma furtiva, de forma implícita en la ley, convierta este derecho en un derecho absoluto. Y ni siquiera la vida es un derecho absoluto. Lo único derecho absoluto como tal que hay, y corríjame la profesora de Derecho Constitucional que está aquí, es la dignidad humana. El que no nos conviertan en instrumento para estar al servicio de las otras personas. Todos los demás derechos son susceptibles de ser limitados en determinadas circunstancias, siempre que se cumplan otros requisitos, porque aquí todo supone reconocimiento de requisitos, menos la ley trans. Es lo único que no exige ninguna clase de requisitos. Bien, esta amenaza a la certeza del sexo de las personas rompe al derecho civil, porque rompe una de las primeras cosas que se hizo cuando los seres humanos empezaron a codificar su comportamiento social, que es el sexo como un estado civil de las personas. De acuerdo con la ley española, la ley civil española, las normas del estado civil de las personas, y el sexo es una de nuestras características, están blindadas por el Estado, debido a que afectan principios del orden público y son indisponibles por el órgano legislativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1814 del Código Civil. Esto quiere decir que en las leyes españolas el sexo resulta categóricamente indisponible por el legislativo y no se puede cambiar, entre otras cosas, porque el sexo es una realidad material y es inmutable. Bien, y además está determinado desde la misma concepción. Como mucho, lo que jurídicamente se puede hacer es ficcionar el cambio de sexo en el registro civil, exigiendo requisitos, estableciendo controles y poniendo límites para poder garantizar la seguridad jurídica. Y esto le da seguridad tanto a la persona beneficiada con ese derecho como al resto de la sociedad que saben a qué atenerse. Esto es lo que hace la actual Ley 3 de 2007, que reconoce a las personas en situación estable de transexualidad el derecho a que se puedan beneficiar de la ficción jurídica del sexo para facilitar su integración en la sociedad, ajustando su documentación al rol de género con el que se sienten identificados y con el que se expresa. Es decir, una persona transexual siente la necesidad de vestirse de mujer, de hormonarse, de presentarse como una mujer, y si se presenta su DNI como Manolo, pues lo están poniendo en evidencia, ¿no? La ley 3 de 2007 lo que hace es facilitar esa integración social, dándole documentos donde se cambia el sexo registral para permitirle su integración social. Hay una justificación legítima para este derecho en circunstancias excepcionales, y son medidas que están controladas por parte del Estado y exigen requisitos. Y esto da seguridad a la persona transexual y da seguridad al resto de las personas. Hasta entonces no había habido ningún problema. El problema viene con la autoidentificación, porque no existe ninguna clase de seguridad jurídica. Y además porque no sabemos a qué atenernos. Bien, esta ley reconoce este derecho sin necesidad de que las personas mutilen su anatomía, ni se operen, ni sufran esterilizaciones. Y además, en su momento, siguió las recomendaciones que había señalado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es una garantía que se ha extendido también a los menores de edad que presenten suficiente madurez en situación estable de transexualidad con ciertas garantías. No estoy diciendo ni que estoy ni de acuerdo ni en contra de esta ley. Lo que estoy diciendo es que esta es una forma razonable de poder dar derechos a este colectivo y de poder establecer una excepción a través del ficcionamiento del sexo, ¿no? Del sexo registral. Bien, pero esto es algo muy distinto de lo que está sucediendo o de lo que quiere presentarse con la ley trans. ¿Qué diferencia hay entre la autodeterminación de sexo de la ley trans, que lo concibe como un derecho absoluto, universal y sin ninguna clase de restricción jurídica, y el cambio de sexo registral de la Ley 3 de 2007, que lo concibe como una medida excepcional sujeta a controles y requisitos?
Pues que la primera no tiene ninguna seguridad jurídica. No podría, a la luz de la Constitución, no podría aprobarse por parte del Estado español. La segunda se aprobó porque con esas restricciones y esos controles sí podía aprobarse, ¿no? Bien, ahora, de acuerdo con la Constitución, teniendo en cuenta lo que concibe esta ley y las consecuencias que puede tener, como dije al principio, la ley trans, o el proyecto de ley trans, porque todavía no es ley, rompe la democracia tal y como la conocemos, porque rompe el equilibrio de poder que debe existir entre las mayorías, que es en lo que consiste la democracia, y la garantía de los derechos de las minorías. Pero en este caso se rompe ese equilibrio y son los derechos de las minorías muy minoritarias, que supuestamente que en España la población trans no llega ni en las estimaciones más ambiciosas al 1% de la población. Están condicionando el ejercicio de los derechos de las mayorías a unos derechos absolutos que se están reconociendo a unas minorías. Esto es impensable y absolutamente inviable, tanto desde el punto de vista jurídico como político, en lo que tiene que ver con reconocimiento de derechos, ¿no? Sobre todo porque esta minoría ni está determinada por la ley, ni tampoco es susceptible de ser determinable, porque nadie conoce cuáles son al menos esas 345 identidades de género de lo que es ser trans, ¿no? La ruptura la ruptura del equilibrio de poder entre las mayorías y minorías rompe los fundamentos en los que se basa el reconocimiento de los derechos desde el principio de las declaraciones de derechos que ha habido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque desde que se empezaron a reconocer derechos individuales y derechos colectivos a los seres humanos en las declaraciones de derechos, sobre todo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hubo una premisa fundamental desde la que se partía para el reconocimiento de estos derechos, y era que nunca se puede reconocer un derecho ni a un individuo ni al grupo en el que se inserta este individuo si éste supone la negación o supone restricciones injustas a los derechos de las demás personas o grupos humanos. Y esto está recogido en la Constitución en el artículo 10 y además está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 29. Este principio ya de por sí hace que la mal llamada ley trans sea imposible de encajar dentro del ordenamiento jurídico español, porque este reconocimiento a estas minorías están suponiendo la ruptura del ejercicio de los derechos de las mayorías, sobre todo cuando estamos hablando de derechos que son los que permiten el ejercicio de la democracia en el día a día. Supone un desmantelamiento de la democracia. Bien. Voy a ir más rápido, ¿vale? Bien, otra de las manifestaciones de los privilegios reconocidos en la ley trans como derecho absoluto y universal o cuasi universal, porque es a partir de los 14 años, es que al no tener límites ni controles, rompe los principios del derecho procesal español vigentes desde el derecho romano, porque le está otorgando a la mera declaración de voluntad de la persona interesada el carácter de presunción de derecho, es decir, de presunción que no admite prueba en contrario, convirtiendo el sentir interno de la persona trans que se expresa con el sexo con el que se identifica en una verdad absoluta, aunque solamente esa verdad la conozca esa persona. Esto, si se llega a aprobar, derogaría ope legis, es decir, por ministerio de la misma ley, por imposición de la misma ley, los principios básicos en los que se basa el derecho procesal y el derecho probatorio en España y en el resto del mundo. Y esto dinamita todo el sistema de garantías que existe en el derecho, porque los derechos sustantivos, es decir, los derechos que te permiten ejercer en el día a día las cosas, se pueden ejercer y los puedes exigir siempre que existan procedimientos. Y estos procedimientos son los establecidos en las leyes procesales, que establecen estas garantías para poder hacerlas efectivas, ¿no? Si te ponen como presunción de presunción de derecho, es decir, que no admite prueba en contrario, la percepción, los sentimientos íntimos de una persona que dice que se siente mujer y que, por tanto, reclama del Estado que le reconozcan su condición de mujer para todos los efectos legales, aunque no tenga que cumplir ningún requisito ni parecer siquiera mujer, está poniendo en peligro el fundamento básico en el que se asienta el derecho procesal. Esto rompe el derecho procesal. Y ya hemos visto que rompe la Constitución, rompe el derecho civil, rompe el derecho procesal, rompe el derecho probatorio. En un Estado de Derecho, los derechos solo pueden nacer de los hechos objetivos
y para satisfacer necesidades concretas y necesidades justificadas, pero nunca pueden nacer de vivencias internas de un individuo, ni tampoco de sus deseos, ni de sus sentimientos, ni de sus emociones, ni de sus pensamientos, ni de sus identidades, ni de cuestiones que sean cuestiones subjetivas, es decir, que solamente la persona pueda sentirlas, ¿no? Pueda percibirlas. Y siempre se deben reconocer para satisfacer necesidades legítimas concretas que además, en todo caso, deben respetar los intereses ajenos y los derechos del resto de la población. Y esto es lo que pasa con la ley trans. No respeta los derechos de nadie y nos hacen imposiciones que son irracionales. Bien, para garantizar la seguridad jurídica, desde las primeras codificaciones escritas, si nos podemos remontar al año 1700 a.C., con el Código de Hammurabi, siempre que se hayan reconocido, se prevean beneficios para una persona o un determinado colectivo, se exigen requisitos. Y estos requisitos son presupuestos jurídicos, es decir, lo que se debe cumplir para poder tener derecho a. Y a efectos de evitar el fraude, desde el principio se ha exigido que quien demande beneficios se tenga que someter a límites y controles, porque estos límites y controles son los que permiten la racionalización del ejercicio de los derechos y que no haya abuso de los derechos. Nadie puede abusar de los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos míos terminan donde empiezan los vuestros, ¿vale? Bien, y esto además está recogido en España en las leyes civiles, en las leyes procesales y en las leyes administrativas. Todas las leyes administrativas en las que se funda el Estado español, sobre todo la Ley 39 y la Ley 40 de 2015, establecen la seguridad jurídica y la exigencia de requisitos previos al cumplimiento, que de hecho el gobierno en el trámite prelegislativo, en el anteproyecto de ley, no cumplió ninguna de esas condiciones exigidas para que el proyecto de ley pudiera tener legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque se ha saltado los trámites y lo hizo tanto en el procedimiento prelegislativo y lo está haciendo ahora en el procedimiento legislativo. Es la ley aprobada con la mayor velocidad de la historia y sin ninguna clase de control. Y una ley además que se ha hecho hoy, se hace el debate sin debate, porque hoy se pretende aprobar en el Congreso de Diputados para prepararla para próximamente la aprobación en el Senado y que en breve sea ley y obligatoria para todos. Bien. Entonces, lo peor de todo es que cuando estamos hablando de una ley como esta, como la ley trans, donde una persona no tiene que probar nada, estamos hablando de algo que es ostensible y que puede ser percibido por los demás, y es el sexo biológico. No estamos hablando de que invoca cualquier circunstancia, invoca ser de un determinado sexo porque se siente de un determinado sexo. Y esto es una excepción que rompe la regla de la realidad material, lo que percibimos las personas, ¿no? Y aquí vuelve la ley trans a romper el derecho y en este caso a romper las bases en las que se sustenta el derecho procesal. De acuerdo con el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que se exime de prueba son los hechos notorios. ¿Por qué? Porque son evidentes. No tienes que probar lo evidente, ¿no? Sin embargo, la ley y la jurisprudencia dicen que no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general para el común de las personas. Sin embargo, lo que sí debes probar son los hechos que son no notorios. Por ejemplo, la identidad de género. La identidad de género no es notorio. Si yo me llamo Sandra y todo el mundo piensa que yo soy una mujer porque nací mujer, pero yo digo, estáis equivocados, yo soy hombre. Me llamo Sandra y parezco mujer, pero yo soy un hombre. En el cuerpo de una mujer, a partir de la ley trans, conservando todo, voy a ser un hombre y voy a formar parte de la lista cremallera de la que habló Regina, para poder cumplir la ley de igualdad. Lo puedo hacer y de acuerdo con la ley trans no es fraude, pero todos sabemos que esto es hacer trampas. Se está legitimando hacer trampas. Y un Estado y una ley no puede propiciar el fraude porque estaría propiciando el caos. Y esto afecta la justicia y también afecta la paz social, que son valores importantísimos que tenemos que tener en cuenta porque son valores que fundamentan un Estado democrático y de derecho. Sin paz no podemos hacerlo. Incluso, aunque no sea democrático, sin paz no se puede vivir y con caos no se podría tener paz. Y esto es lo que está propiciando la ley trans. Bien.
de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, siempre hay que probar los hechos no notorios, como por ejemplo en este caso la llamada identidad de género. Y aquí el proyecto de ley también rompe el derecho fundamental, porque además es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, de la presunción de inocencia. Y con ello rompe el derecho penal, porque una de las bases del derecho penal es la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se invierte la carga de la prueba. Se presume la transfobia o el odio discriminador hacia las personas que se identifiquen con una determinada identidad de género contraria a su sexo biológico, y es la persona acusada de transfobia la que debe demostrar que no odia y que no está discriminando, aunque no sepa cuáles son esas 345 identidades de género en las que la persona se puede identificar como persona trans. Esto es lo que está sucediendo con la ley trans. La pregunta que nosotros debemos plantearnos con esto es: ¿cómo pueden las demás personas distinguir a un hombre que ha nacido varón, que conserva su aspecto de varón, que se ha criado y socializado como varón, pero que se autoidentifica como trans, porque invoca tener una identidad femenina y exige ser tratado como una mujer para todos los efectos legales, reivindicando nuestros derechos y nuestros espacios? No se puede, es imposible. Porque su derecho surge de sus sentimientos internos, que puede ni siquiera exteriorizar. Con que lo sienta es suficiente para que le reconozcan el derecho absoluto a pedir la autodeterminación de sexo y a pedir el cambio registral de sexo sin cumplir ningún requisito. Esto es la ley trans. Bien, la exigencia de este imposible material que impone la ley trans a toda la sociedad, al pretender que los demás debamos acertar en nuestro juicio sobre quién es la persona con la que estamos tratando y saber de antemano cuál es su identidad de género interna que tiene la persona, que se identifica de forma contraria al sexo biológico, confirma la inconstitucionalidad insalvable del proyecto de ley, pues rompe toda lógica jurídica, la lógica de la seguridad jurídica y la lógica de la evidencia material. Ese es el problema que hay, el problema fundamental que tiene la ley trans, que va en contra de la verdad y nos obligan a mentir y además a callarnos para no ser sancionados severamente. Bien, además, contrario a lo que se invoca en el proyecto de ley, no respeta en lo absoluto las exigencias del juicio de proporcionalidad constitucional que exigen que las medidas restrictivas a los derechos fundamentales de las personas, es decir, las personas no trans, sean las mínimas. Y además, siempre que exista cuál es la certeza de esas restricciones y de esos límites. Y además, que todos los demás sepamos qué es lo que se espera de nosotros. Con la ley trans no sabemos qué es lo que se espera de nosotros, porque ni siquiera sabemos. Le preguntas a cualquier persona de trans y pensarán en Viviana Fernández, pero no estamos hablando de Viviana Fernández, estamos hablando de otra cosa distinta. Viviana Fernández siempre la ha respetado todo el mundo. Y de hecho, la atrás de Viviana Fernández, una señora, ella. Y esto no ha supuesto nunca ningún problema. El problema es lo que trae la autoidentificación, ¿no? Y sobre todo, todas las medidas coercitivas, porque son coercitivas, que están establecidas en la mal llamada ley trans. Esta ley no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español. Ninguna, ninguna, ni por cuestiones formales ni por cuestiones materiales. Viola la Constitución, viola las leyes y viola todas las reglas. Bien, de ahí que desde el principio haya dicho que esta es una ley que rompe el derecho una y otra vez, porque no existe certeza de absolutamente nada de aquello que se está reconociendo. Bien, en España se está dando una casuística ya muy parecida a lo que sucede, aunque la autoidentificación no ha sido reconocida en las leyes autonómicas. Se han sido reconocidos otros derechos y sobre todo los protocolos educativos que ya se meten con los menores, de lo que hablaremos posteriormente. La autoidentificación como tal no existe y entonces estas medidas que estamos viendo en algunos otros países con la invasión de espacios de las mujeres, en España apenas empezamos a verlo, pero ya se están concretando y ya empieza a generar preocupación porque no estamos hablando de personas que parezcan mujeres y que puedas cuestionarte si son o no mujeres, incluso pensarlo, ¿no? Sino personas que es evidente que se trata de hombres, aunque invocan decir que son mujeres y exigen que los tratemos como tal. Esto genera un problema de desconfianza, de inseguridad y sobre todo puede propiciar una hostilidad
que en España no existe hacia las personas, ni hacia las personas trans, ni hacia las personas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, de personas de este colectivo. No es verdad que estas personas en España no tengan reconocimiento de sus derechos. Lo tienen tanto los derechos que son propios en su condición de ciudadanos o de personas. Me refiero a los menores de edad, ¿no? Porque los ciudadanos somos los mayores de 18 años. Tienen todos los derechos reconocidos y derechos específicos también reconocidos. De hecho, la FRA, que es el organismo de la Unión Europea que hace las investigaciones sobre los derechos humanos y que mide los niveles de satisfacción de las personas del colectivo, reconoce que España tiene uno de los niveles más altos de satisfacción por parte de lesbianas, gays, bisexuales, perdón, por parte de gays, bisexuales, transexuales, trans y todas las personas del colectivo, salvo las lesbianas. ¿Por qué? Porque las lesbianas son mujeres, sufren las mismas causales de discriminación que las mujeres y más, porque están siendo acosadas ahora por parte de muchos hombres que se autoidentifican como mujeres y dicen, presionan a las lesbianas porque dicen que son lesbianas y las presionan para que acepten su pene femenino. De acuerdo con esto, podemos ver que las evidencias materiales que debería plantear la ley para demostrar que es un colectivo que de verdad es necesitado, que requiere una protección especial, no existen. Tienen todos sus derechos plenamente garantizados. Todos. Y lo dice la misma FRA, cuyo director es uno de los principales activistas y que pertenece al lobby del transgenerismo queer. Lo reconoce. Entonces, siendo así, ¿para qué se hace todo esto que va a romper todo el derecho y que va a sembrar tanto desorden y sobre todo tanta desconfianza y tanta inseguridad y que va a causar además tanto daño? Porque cuando hablemos de los menores ya veremos dónde está el daño y dónde está la razón de ser de esta ley. Además del desmantelamiento de los derechos de las mujeres, que es uno de los objetivos fundamentales que persiguen. Bien, vamos a ir más rápido. Bien, entremos con cómo afectan los derechos trans a las mujeres. El reconocimiento de la autodeterminación de género parte de la base de que lo que hay que reconocer es el género, es decir, los roles y estereotipos atribuidos en una sociedad a la feminidad y a la masculinidad. Pero este reconocimiento del género, que es lo que desde el principio de los tiempos ha sido el elemento opresor de las mujeres y lo que nos ha mantenido en una situación de subordinación jurídica y social, y que queremos abolir, y además que tenemos el deber y el derecho inalienable de exigir, porque es uno de los derechos fundamentales reconocidos desde la misma Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de la Francia Revolucionaria, el derecho a luchar contra las formas de opresión que sufres, ¿no? El principal objetivo de la ley trans, o uno de los principales objetivos de la ley trans, es la derogación del sexo, de la categoría jurídica sexo reconocida en la Constitución en el artículo 14. Y aquí, otra vez, la ley trans rompe el derecho constitucional, rompe la Constitución y rompe el principio fundamental en el que se asienta un Estado democrático. La igualdad es el valor más importante. ¿Por qué? Porque, olvidaos de todos los derechos, el derecho más importante que existe, el más fundamental de cualquier Estado que se precie de ser democrático es la igualdad. Porque la igualdad, que nada más se presenta en dos momentos claves: cuando votas y cuando invocas el respeto a tu dignidad, a que no te instrumentalicen, a que te traten con el mismo respeto que se merecen los demás, porque tú como individuo lo mereces. La igualdad es lo que te permite que tú seas igual al jefe de gobierno, al jefe de Estado, al multimillonario o a la persona que limpia en la calle. Es lo único que nos hace iguales: el momento en que votamos y el momento en que ejercemos y reivindicamos el respeto a nuestra dignidad. Si se rompe el principio básico en el que se asientan las democracias y en el que se asienta el Estado de Derecho, que es el derecho a la igualdad o el principio de igualdad, porque además no solamente es un derecho individual que puedes ejercer tú, sino que es un derecho que irradia al resto de los derechos y que los termina condicionando para que todos los derechos se hagan en igualdad de condiciones y las garantías se les reconozcan a todas las personas. Por supuesto, luego hay que hacer algunos ajustes, ¿no? En función de las personas que han sufrido o sufren mayor discriminación o mayor opresión, como son las medidas de acción positiva que se han previsto en las leyes. Tratándose de las mujeres, están perfectamente justificados. Somos la mayoría, el 52% de la población, pero el trato jurídico y social que se nos ha dado siempre ha sido el de una
mayoría subordinada, tratada como minoría despreciada y minusvalorada. Y por eso es que la mayor parte de los asesinatos, violaciones y demás cuestiones que afectan nuestros derechos le pasan a las mujeres. En un país que no es especialmente violento, pero que existen niveles de violencia hacia las mujeres muy altos y que pasan inadvertidos y son indiferentes al resto de la sociedad, incluso a las mismas mujeres. Y entonces, si el principio de igualdad es el principio fundamental del derecho en el que se basa la democracia y la ley trans tiene por propósito destruir el principio de igualdad porque lo rompe al quitarle uno de sus fundamentos esenciales, que es la categoría jurídica sexo, estamos quedándonos sin el soporte jurídico que necesitamos para la protección de nuestros derechos. Y en el caso de las mujeres es gravísimo, porque los derechos de las mujeres se construyen en la categoría jurídica sexo. Los derechos de las mujeres y las niñas. Bien, esto es lo que ha dado lugar a que en el concierto internacional y en España se va a dar, las leyes trans se llamen leyes de borrado de mujeres. Estas leyes suponen el exterminio simbólico, tanto desde el punto de vista jurídico como social, de las mujeres como sujetos de derechos. Porque ya no sabremos quiénes son las mujeres. Ni en la Grecia más misógina sucedía. Siempre se sabía quién eran las mujeres. No tienes derecho, vale. No eres nadie, vale. Eres la madre de los griegos. Y eso le daba derechos. Pero todo el mundo sabía quiénes eran las mujeres. Y las griegas eran respetadas por ser mujeres. Con la ley trans no se va a saber quiénes somos las mujeres. Hombre, todo el mundo sabe quiénes somos las mujeres, claro. Pero de acuerdo con la ley, no. No se va a poder saber quiénes son las mujeres porque ser mujer será cuestión de sentimientos, de emociones o de percepciones individuales de quien invoque tener una identidad femenina. Y esto es lo que está reconociéndose en la ley trans. La ley trans persigue la abolición del sexo. Y si esto sucediera, es decir, si se apruebe la ley trans, todas las leyes específicas de las mujeres y de forma concreta, la ley de igualdad y la ley de violencia de género, empezaría a desmontarse. Se desactivan los mecanismos que están diseñados en las leyes para proteger de forma efectiva a las mujeres. Y además daría lugar a que no se pudieran llevar estudios ni estadísticas fiables, ni tampoco se pudieran adoptar políticas públicas en cuestiones de salud, sociológica, económica, psicológicas, laborales, socioeducativas, deportivas, criminales, etc. Desvirtuaría el sentido de estas mismas disciplinas. De hecho, cuando se borra el sexo, que es uno de los indicadores cualitativos más importantes que existen en las ciencias sociales, se desvirtúa el sentido de la sociología, de todas las ciencias sociales, porque en todos los estudios tienen que desagregarse por sexo. Bien, y si hablamos que a las mujeres se les desmantelan sus derechos y se les niega su realidad biológica y material de ser mujer, estamos hablando de que se está excluyendo a las mujeres de la sociedad, de la democracia. Y nosotras somos la mayoría. Sin mujeres no se puede plantear la democracia. Siempre se ha hablado de la democracia sin mujeres y había sido aceptada porque nosotras no éramos sujetos de derechos. Pero desde que somos sujetos de derechos y desde que tenemos derechos, lo que permite la construcción de la verdadera democracia es el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Antes lo que habían eran androcracias, como mucho, pero no eran democracias. El reconocimiento de las mujeres, de los derechos de las mujeres como sujetos de derechos es lo que ha permitido que se puedan construir las democracias. Y las mujeres vamos del camino, desde que empezaron a reconocerse nuestros derechos, que no llevamos ni un siglo, vamos en el camino del paso a paso, el poco a poco. Y nos faltaban 300 años para llegar a la igualdad real y efectiva. Ahora, si se llega a aprobar la ley trans, que parece que se va a aprobar, ¿cuánto nos va a quedar? Porque ya ni siquiera se va a saber quiénes somos las mujeres. Bien, esto dará lugar a que no podamos luchar de forma efectiva contra las diversas causas de opresión y discriminación que seguimos sufriendo las mujeres. Y algo que es lo más grave y lo más doloroso de todos. Todas nosotras que estamos aquí, que somos adultas y sabemos lo que han luchado las que nos precedieron para que nuestras hijas, para que las mujeres jóvenes tengan derecho, y ellas no lo saben, y además muchas se muestran muy abiertas a lo trans, a lo queer y tal, porque es muy guay y muy moderno y transgresor y eso, no saben, no tienen conciencia de que esto supone la negación de ser mujer y de nuestros derechos. Los derechos de las mujeres que se basan en el sexo
se están destruyendo y destruyendo a pasos agigantados. Incluso la misma declaración de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, está sometida a cuestión porque se pretende incorporar a la misma a los hombres autoidentificados como mujeres que también merecen ser tratados como mujeres. Si esto se rompen todos nuestros derechos y las garantías que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y lo grave de esto es que la moda queer, que hasta ahora ha llegado solamente a los países occidentales desarrollados, cuyas necesidades son reconocer derechos a los hombres que invocan tener una identidad femenina, si se reconoce en el concierto internacional y en la normativa internacional, va a empezar a extenderse al resto de los países, donde toda vez que se habla de desmantelamiento de los derechos de las mujeres, enseguida se aprueban las leyes rapidísimo. Miran los países pobres que se están aprobando los vientres de alquiler, con una facilidad extraordinaria. Y es otra forma de explotación de las mujeres. Y todo esto es neoliberalismo. Esto no son derechos humanos. Esto es mercantilización del cuerpo de las mujeres, porque así es como nos ven, como cosas. Y ya ni siquiera cosas, o sea, cosas corpóreas de una persona, ¿no? Sino que ahora somos cosas susceptibles de ser fragmentadas. El vientre para parir hijos a los ricos que no quieren o no pueden tener hijos, nuestras partes íntimas para satisfacer las necesidades lúbricas de los hombres con la explotación sexual y con la ley trans que nos niega la condición de mujer, ¿no? Porque además el borrado de mujeres también incluye el borrado jurídico a través de la incorporación de expresiones como se suprimen las palabras mujer, que ya sucede por ejemplo en Chile, donde se dice persona menstruante, y en otros países persona gestante, persona progenitora, persona vulva portante, y expresiones que nos deshumanizan porque nos tratan, nos adjetivan por las partes de nuestro cuerpo y nos niegan nuestra condición humana. Y esto es el borrado de mujeres. Ya en España, en la ley trans, hay varias disposiciones que lo contemplan. La progenitora gestante, hasta la palabra viuda. Pero hasta con viudas se meten. ¿Y esto con qué propósito? Al cambiar el lenguaje jurídico se propicia el futuro cambio del lenguaje social. Que las niñas no se llamen a sí mismas, soy niña o soy mujer, sino soy una persona menstruante y mi madre es una persona menopáusica. Pero al padre seguro que no le dicen, mi padre es un hombre pene colgante. No lo va a decir. No lo va a decir. Le van a decir, mi padre es un hombre. Porque ya lo dicen en muchos cuando se habla de estas cuestiones, ¿no? Entonces, este es el borrado de mujeres y es el grave peligro que traen las leyes trans porque desmantelan de principio a fin los derechos de las mujeres que se basan en el sexo. Bien, pasemos ahora, bueno, y además, esto va a afectar en España de forma específica a la ley de violencia machista, a la ley de igualdad de tratos y oportunidades y la coeducación que va a desaparecer, si es que no ha desaparecido ya, a la paridad de las listas electorales y cargos públicos en los deportes femeninos, en las categorías femeninas, en las profesiones, en la protección de los espacios reservados para las mujeres, poniéndonos en peligro nuestra indemnidad y seguridad, y también en las investigaciones y la morbilidad diferencial según el sexo, así como las estadísticas y los estudios de investigación por sexo. Y esto se va a hacer en uno de los años que han sido de los más violentos para las mujeres. Paso rápido a los menores porque me he comido casi todo el tiempo hablando de las cuestiones constitucionales. En el caso de los menores podemos ver la parte más dolorosa, la más terrible de lo que traen las leyes trans. ¿Creían que era lo de las mujeres y lo que nos esperaba la ciudadanía? No, no, es los menores, porque los entregan a la industria de la identidad de género. Antes había explicado que a los adultos no les exigen nada. Manolo se presenta allí con su pinta de hombre, su barba, su bigote, y dice, yo soy mujer. Le dicen, venga, señora Manolo, usted firme aquí, ya usted es una mujer para todos los efectos legales. No se le exige nada, pero a los niños, a los menores de edad, sí o sí, hormonas y cirugías. ¿Por qué? Porque la ley trans es un negocio. El negocio de la industria de la identidad de género, hormonas y cirugías, que son costosísimas y las asume el Estado. Por eso la prisa, por eso en todos los políticos y por eso en todas las comunidades autónomas hay leyes trans. Y por eso en todas hay protocolos educativos donde se está adoctrinando a los menores en el dogma de los cuerpos equivocados, en el dogma de la identidad de género, diciéndole a los menores que si te gusta el fútbol y tú eres una chica, a lo mejor es que no eres tan chica.
quizás es que seas un chico. O que si eres sensible o te gusta ponerte la camisa rosa o te gusta ponerte un pendiente, a lo mejor es que no eres chico. Tú eres una chica, tú has nacido en un cuerpo equivocado. Y los están adoctrinando en el dogma del cuerpo equivocado para decirles que se puede ser un niño con vulva o se puede ser una niña con pene. Pero sí o sí te tienes que someter a las hormonas y cirugías. Y en la ley trans se puede hacer a partir de los 12 años. En los 12 a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, la persona interesada va y se presenta al juzgado y pide que se haga el trámite. Y a partir de los 14 ya lo pueden hacer los menores de edad directamente. Por eso hablaba que el sujeto político era los mayores de 14 años. Pero lo deben hacer en compañía de sus padres. Ahora, si los padres no quieren, alguno de los dos no quiere dar su apoyo para que los hijos pidan el cambio de sexo registral, o ninguno de los dos quiere y están en contra del querer de los hijos, les dice la ley trans, pues se nombra un defensor judicial. ¿Para qué? De la autorización. Porque sí o sí te tienes que cambiar el sexo registral y sí o sí tienes que pasar a hormonas y cirugías. Y amenazan a los padres con la pérdida de la patria potestad. Esto es coercitivo. Son coacciones por parte del Estado. Y los jueces tienen que cumplirlo, porque le están diciendo sí o sí tienes que proceder al cambio de sexo registral. Y además, no puedes llevar a tus hijos o tus hijas a que los valoren psicólogos para que puedan indagar cuál es la causa del malestar con el cuerpo, que en la adolescencia es normal. Y que además está demostrado que entre el 80 y el 90% de las personas que tienen disforia de género, que sienten incomodidad con el cuerpo, lo superan al llegar a la adultez. Pero sí o sí, hormonas y cirugías con los daños irreversibles que les ocasionan a los menores de edad que pasan por la transición, del cambio del ficcionado del sexo a través de las hormonas y cirugías. Esto es coacción. El Estado está coaccionando a las familias, está coaccionando al profesorado, está coaccionando al personal docente, al personal sanitario, está coaccionando al personal judicial para que sí o sí lleven a los menores a la transición. Y además les dice a las familias, y si no lo haces, te quito la patria potestad. Esto equivale a una expropiación administrativa. Las expropiaciones siempre son por causas de utilidad pública y por causas muy específicas establecidas en la ley y muy reguladas. Tienen que estar justificados. Le están quitando a los hijos. Le dicen, o transición o te lo quito. Pero si te lo quito, también pasa por la transición, porque encima nombro un defensor judicial que se ocupe de dar la autorización para hacerlo. Es gravísimo lo que está sucediendo. Y no se ha escuchado ni a las personas que a los expertos en las ciencias de la salud que están advirtiendo de los graves daños que está causando el transgenerismo queer. No solamente para los chavales que tienen disforia de género, sino también para los que han adquirido la disforia de género de inicio rápido, que es una moda donde se contagia por las redes sociales o por hablar entre ellos de las chicas que quieren ser varones. Y sí o sí pasar por la transición. Con los graves daños que causa. ¿Por qué? Porque ser mujer es muy difícil. Porque ser mujer es muy duro. Y porque detrás de este cambio de esta disforia de género que tienen las niñas, hay otras causas que no se permiten ni siquiera indagar. Esto es un grave atentado contra los derechos de la ciudadanía, contra los derechos parentales de las familias y contra los mismos menores. El interés del menor tendría que ser siempre lo primero, porque es un interés superior. No se tiene en cuenta. Les da igual cuáles son las causas por las que un niño puede decir, de repente, soy hombre. Y me quiero hacer una mastectomía doble, y me quiero amputar, y me quiero hacer esto, y quiero tomar hormonas masculinas. No se permite. Es una ley mordaza. Y esto es lo que voy a decir para concluir. La ley trans supone una restricción de todas las libertades democráticas. Y la más importante de ellas, como había dicho Regina, la libertad de expresión. La libertad de expresión es el fundamento de la democracia. ¿Por qué? Porque el que tú te puedas expresar, el que tú puedas decir lo que tú pienses, lo que tú quieras y no ser castigado por ello, es lo que dice si un Estado o un país o una comunidad, incluso una familia es democrática o no. El que te dejen hablar, el que te permitan expresarte y no te sancionen por ello. Es lo que califica que un Estado pueda ser democrático.
Y las otras libertades, como la libertad de opinión, información, de concentración, de manifestación, la libertad de cátedra, la libertad de ideológica, porque el feminismo va a ser criminalizado. ¿Por qué? Porque nosotros somos abolicionistas del género. Todo esto son la manera como en el día a día se ejerce la democracia. Lo ejercemos cada 4 años votando, pero lo ejercemos en el día a día con las libertades democráticas y la ley trans lo impide. ¿Por qué? Porque te imponen multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros y que se imponen por vía administrativa, es decir, sin juicio. Y donde además se invierte la carga de la prueba. Te ponen a ti, como en las ordalías medievales, la prueba diabólica que tengas que demostrar que tú no odias a esa persona, que tú no eres un transfobo malvado que odias a esa persona porque no has sabido identificar que esa era una persona trans. Es una ley gravísima, supone un gravísimo atentado contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Y tenemos que tomárnoslo muy en serio, porque la ley trans, como dije al principio, no está dirigida a las personas transexuales, está dirigida a toda la sociedad. Y la ley trans no beneficia a las personas con disforia de género, las perjudica porque les impide que puedan tener el derecho a que sean atendidas y a que se pueda determinar cuál es la causa de su malestar con el cuerpo. Y después de eso, que se tomen las medidas que se tengan que tomar, que se escuchen a los profesionales de la salud, que se escuche al personal docente, que son quienes mejor conocen a su alumnado. Y además, todo esto sin que las familias sepan que los están aleccionando en los colegios e institutos. No lo saben, no tienen ni idea, ¿vale? Pues esto es la ley trans, esta es la ley trans que se va a aprobar dentro de poco, que hoy se va a debatir y que nos exige, como ciudadanos de pleno derecho, mientras no nos pongan la mordaza, el deber de rebelarnos contra esto, de decir no lo aceptamos, porque esta ley viola los derechos, no solamente los derechos de las mujeres y los menores, sino los derechos de toda la ciudadanía. Quienes la están aprobando creen que no les va a perjudicar, a todos les va a perjudicar. Porque cualquiera nos podemos encontrar con alguien que se autoidentifique como trans. Y no va a ser fraude, porque la ley lo permite. Esto es el mayor atentado contra la democracia que nos podamos imaginar. La mayor ruptura que hay contra el Estado de Derecho. Y la mayor violación de los derechos y libertades fundamentales de toda la sociedad. Muchísimas gracias por vuestra atención.